Una hora menos en Canarias, vamos a comenzar esta rueda de prensa de los responsables técnicos, la habitual de cada mañana. Hoy nos acompañan la doctora María José Sierra, jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, María José Rayo, a su lado, la secretaria general de Transportes y Movilidad, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Miguel Villarroya, y aquí a este lado se encuentra el subdirector general de Logística de la Policía Nacional y comisario principal, José García Molina, y el general y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín. Muy buenos días a todos. Doctora Sierra, es su turno. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, pues como cada día vamos a contar brevemente los casos que ya están publicados en la página web del Ministerio y voy a hacer un pequeño resumen de la situación. En el día de hoy, según los datos que nos proporcionan las comunidades autónomas, la cifra total de casos confirmados por coronavirus es de 110.238 personas. Y si analizamos este dato respecto a los días anteriores, seguimos en un incremento de alrededor del 8%. Esto apunta, como ya veníamos viendo, una estabilización en los datos que vamos registrando. En números absolutos, la mayor parte de estos casos siguen concentrándose en Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, País Vasco y Castilla-León, igual que venimos viendo desde el principio de la pandemia. Y en los datos que podrán ver hoy, la cifra de pacientes ingresados en UCI es de 6.092. Este dato lo que refleja es algunas diferencias entre comunidades autónomas, en el sentido de que algunas comunidades autónomas, el número que están informando al centro de alertas es el número acumulado de casos que han estado en estas unidades de cuidados intensivos hasta este momento, y los datos de otras comunidades están reflejando en el día de hoy el número de pacientes que ayer se encontraban ingresados en estas unidades de cuidados intensivos. Por ello, esta bajada del incremento, que seguimos viendo una cierta bajada importante en el incremento en los números de casos que ingresan en estas unidades de cuidados intensivos, hay que analizarla con cuidado, y la ocupación de UCI realmente sigue siendo crítica en algunas comunidades porque, como venimos diciendo en días anteriores, la estancia de los pacientes en estas unidades es muy larga. Además, desde el inicio de la epidemia se han producido 10.003 fallecimientos en España, y el incremento en el número de fallecidos notificados en el día de ayer al Centro de Coordinación de Alertas fue de 950 fallecidos. Por otro lado, destacar que han sido dadas de alta más de 26.000 personas, como verán en las tablas que publicamos, 26.743 exactamente, y esto supone un 24% del total de notificados. Más de 4.000 personas han sido ya dadas de alta de todos los casos que nos han ido notificando en estos días al centro de alertas. Yo, como resumen, nada más, y voy a dar la palabra al general Miguel Ángel Villarroya Villalta, jefe del Estado Mayor de la Defensa. Gracias, Pepa. Buenos días. Cada semana es una pequeña victoria y tenemos que seguir mirando hacia adelante para el momento en que consigamos el objetivo final de volver a esa normalidad que todos ansiamos. Desgraciadamente, en este camino hay muchas personas que nos han dejado a causa de la enfermedad. Quisiera una vez más trasladar nuestro afecto y apoyo de todas las Fuerzas Armadas a las familias de todos aquellos que han perdido un ser querido. Para el día de hoy el esfuerzo de las Fuerzas Armadas es de 7.753 efectivos desplegados en 284 localidades, incluyendo el personal sanitario militar en las instalaciones sanitarias de defensa, y nuestras actividades hoy en día en el ámbito de la desinfección, pues nos centraremos en las estaciones de ferrocarril de Málaga, Granada y Sevilla, en 14 hospitales, 24 centros de salud y 138 residencias de mayores, lo cual hace un total de 1.831 residencias en las cuales se ha intervenido. Y como dato general, quiero decir que ya se han producido desinfecciones en 3.300 instalaciones críticas.
En el resto de apoyos, en el transporte o movimiento, como queramos llamarle, continuó la tarea triste ayer del traslado de personas fallecidas de los hospitales a los dos centros intermedios, que son el Palacio de Hielo y al nuevo Instituto Forense en la ciudad de Madrid. Ayer se trasladaron 116 fallecidos. También se produce el traslado de pacientes moderados entre hospitales y entre los hospitales y los hoteles donde se están pasando la convalecencia de aquellos pacientes más leves. Ayer se produjeron 101 de estos traslados. También se efectuó el apoyo al Banco de Alimentos de Tenerife. También se apoyó al Cuerpo Nacional de Policía con el traslado de material requisado a Valencia y Castellón. Y para hoy está previsto la llegada, bueno, está prevista, yo entiendo que ya había llegado un avión del operador logístico de defensa a la base aérea de Torrejón con material sanitario, y esta tarde se efectuará el vuelo de 2 aviones del Ejército del Aire a Lübeck, Alemania, a recoger también material sanitario, en concreto respiradores. En el apoyo a la capacidad hospitalaria seguimos con el apoyo al Hospital Parc Paulí de Sabadell, al Hospital de Campaña en la Fira de Barcelona y los mantenimientos de los instalados en IFEMA y el local para personas sin hogar en la Fira de Barcelona. También hoy ha llegado a las 11:30 de esta mañana el buque Galicia a Melilla para aumentar la capacidad de camas hospitalarias en esa ciudad. A estas tareas también tenemos que añadir pues, la continuidad en el tiempo de otras, como ya comenté ayer, que son en diversas localidades y en tareas de colaboración de mantenimiento de instalaciones, así como aquellas contribuciones a la seguridad en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las que hoy puedo destacar pues patrullas de frontera en Melilla, en varias localidades de Pontevedra y en 13 pasos fronterizos de Zamora. También patrullas de vigilancia de infraestructuras críticas en el sector de la energía, aparte de las 3 centrales nucleares ya consabidas, pues en 3 localidades de Mallorca y una en Ibiza. Y también la vigilancia en el aeropuerto y el puerto comercial de Puerto del Rosario en Fuerteventura. Y para terminar, quería agradecer de todo corazón las muestras de afecto y cariño de toda la población española a los miembros de las Fuerzas Armadas. Tengan seguro que estas muestras nos estimulan a mantener el esfuerzo en preservar la seguridad y el apoyo y la ayuda a toda nuestra población. Pero recordemos que todos unidos vamos a vencer a este virus. Muchas gracias. Muchas gracias. Le doy ahora la palabra a don José García Molina, subdirector general de Logística de la Policía Nacional. Muchas gracias, doctora. Buenos días. Queremos expresar nuestras más sentidas condolencias a la familia del oficial de policía, don José Luis Gómez Bravo, que ayer falleció con coronavirus. Es nuestra primera baja de un policía en activo, prestando servicio en Gerona. Tus compañeros y amigos te echaremos de menos. Recibe nuestro cariño y afecto de parte de toda la Policía Nacional. Estas condolencias las hacemos extensivas a los familiares de los policías José y Juan, que en otras situaciones administrativas días pasados fallecieron por el mismo motivo. La Policía Nacional ha intensificado sus dispositivos de seguridad en previsión de robos con fuerza. Con la aprobación del estado de alarma y el consiguiente cese de la numerosa actividad comercial, nuestras unidades de seguridad ciudadana han incrementado su labor con el fin de evitar la comisión de robos con fuerza en empresas, tiendas o negocios. También han aumentado los contactos con las empresas de seguridad privada, a fin de ejercer un mejor control y seguimiento de los hechos delictivos que se pudieran intentar en polígonos industriales o en zonas comerciales aisladas de los núcleos urbanos. Destacar en este ámbito que Red Azul, canal de comunicación habilitado entre la Policía Nacional y el sector de la seguridad privada, es todo un ejemplo de colaboración y complementariedad. Y en este contexto quiero destacar el trabajo realizado por las unidades de subsuelo y protección ambiental de Policía Nacional. Se encargan de patrullar intensivamente
por el subsuelo de las grandes ciudades, que como dato les indico que supone el 80% de las existentes en toda España. La labor que desarrollan a diario permiten evitar el sabotaje y la intrusión subterránea en locales, especialmente evitando la comisión de butrones. En cuanto al número de detenidos y actas redactadas, en las últimas 24 horas el número de personas detenidas ha sido de 88, que sumadas a las 938 que acumulábamos, hacen un total de 1.026, lo que supone un incremento del 9,3% con respecto al día anterior. Respecto a las sanciones, en las últimas 24 horas se han tramitado 4.509 actas, lo que supone un total de 79.373 desde el comienzo del estado de alarma, y también supone un incremento del 6,2% con respecto al día anterior. En este contexto, queríamos resaltar una importante operación llevada a cabo recientemente por la Policía Nacional en Alicante. Como saben, el día 25 del pasado mes se reforzó la seguridad en torno a las entidades bancarias para proteger a nuestros mayores que acudían al cobro de sus pensiones. Gracias al despliegue de este dispositivo, fueron localizados y detenidos 2 varones que intentaban utilizar el método del scalping para apoderarse de las tarjetas bancarias. Este procedimiento consiste en obtener el número personal cuando los usuarios utilizan una extracción en el cajero, para después, utilizando algunas distracciones, apoderarse de la tarjeta y así poder realizar extracciones en efectivo hasta que esta cuenta queda sin saldo. Los detenidos que han ingresado en prisión como presuntos autores de 60 hechos delictivos siempre seleccionaban a personas mayores al ser el personal más vulnerable a la hora de manipular los cajeros automáticos. En cuanto al cierre de fronteras interiores con Francia y Portugal, en las últimas 24 horas se han realizado 174 denegaciones de entrada y se han controlado a 6.293 vehículos y se ha realizado una detención. En relación con los controles de las fronteras aéreas y marítimas que se vienen llevando a cabo, preventivamente, para cumplir la orden de restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea, funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía han incautado 140.000 euros a un ciudadano francés, tras aterrizar en el aeropuerto de Málaga el avión privado en el que viajaban procedente de Suiza. Los funcionarios sospecharon del ciudadano francés ante la incoherencia de las manifestaciones sobre la procedencia y el destino del dinero, la cantidad que portaba sin una preceptiva declaración formal de ingreso de ese dinero en España, las evasivas respuestas, la falta de veracidad de las contestaciones sobre la cantidad de dinero en metálico que portaba, la ocultación de parte del dinero en una cantidad relevante en la ropa de un menor, fueron indicios suficientes para proceder a la tramitación de un expediente ante el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales. En cuanto a la violencia de género, Policía Nacional tiene considerada la lucha contra la violencia de género y la violencia doméstica como fundamental. El compromiso que tenemos contra esta lacra se mantiene y refuerza. Como ejemplo, les voy a citar 2 intervenciones llevadas a cabo en el día de ayer. En primer lugar, la detención de un hombre que agredió a su pareja en una vivienda en Madrid. Destacar la especial valentía del hijo de la mujer que con 11 años de edad alertó a nuestros agentes para que fueran hasta el lugar. El presunto agresor fue detenido en ese mismo momento y tanto la mujer como el niño fueron asistidos por nuestros agentes especializados. La segunda intervención fue en Valencia, donde un hombre fue arrestado por amenazar de muerte a su pareja. La mujer tuvo que encerrarse en una habitación de la vivienda ante las presuntas amenazas del detenido, quien portaba un cuchillo. Nuestros agentes rápidamente acudieron al lugar y redujeron al agresor. Queremos lanzar un mensaje a todas las víctimas de este tipo de delitos, mensaje que quiero hacer extensivo a familiares y vecinos. Ante cualquier caso o sospecha de violencia de género o familiar, tolerancia cero. Quiere decir, no lo consintamos. Avisen al 091 y acudiremos en su auxilio. Nuestras unidades de atención a la familia y a la mujer están reforzando el contacto y el control en esta situación. En relación con los malware
que circulan por Internet, en el día de ayer nuestros especialistas en ciberseguridad, ciberdelincuencia, detectaron el inicio de una campaña de malware a través de correos electrónicos que adjuntan una supuesta factura pendiente. El correo está escrito en castellano y se envía desde una dirección de email asociada a una empresa extranjera dedicada a la venta de productos del hogar. En el cuerpo del texto, en el texto del correo, se alude a la situación que se está viviendo en España, con un mensaje textual que dice: espero que ustedes y su familia estén a salvo en estos tiempos difíciles. Y adjuntan una factura en formato PDF para que supuestamente declara que es la deuda contraída por el receptor. Al descargar la factura, lo que se descarga y se instala en el ordenador es un malware tipo troyano que es capaz de tomar el control del terminal informático, el cual, a partir de ese momento, comienza a ser controlado de forma remota por el atacante. Se ha detectado que mediante este control a distancia incluso se llega a pedir un rescate económico a cambio de su desbloqueo. Asimismo, se ha detectado un intento de phishing mediante el envío de correos electrónicos que suplantan a una entidad bancaria. El correo indica que se está desarrollando un cambio de protocolo de actuación con motivo del estado de alarma y solicita al usuario que pinche en un enlace y posteriormente introduzca sus credenciales de acceso a la banca online. De esta forma, los delincuentes disponen de nuestras claves de acceso y además de las tarjetas bancarias vinculadas. Con ello, pueden comenzar a ordenar transferencias y realizar todo tipo de operaciones bancarias de forma inmediata. Por favor, tengan claro que las entidades bancarias no están utilizando la situación de estado de alarma para cambiar los protocolos de acceso, ni están solicitando a sus clientes que accedan a la banca online enviándoles correos electrónicos y facilitándoles enlaces. Finalmente, Policía Nacional quiere expresar sus sentidas condolencias a los familiares de aquellas personas que han contraído el virus en el desempeño de sus funciones y trabajos y han fallecido, para que aquellas otras que, debiendo permanecer en casa, pudieran sentir su necesidad de seguridad, alimentación, habitación y comunicación cubiertas. Nuestro agradecimiento y reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno ahora de José Manuel Santiago, jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil. Gracias, Pepa. Buenos días a todos. Me van a permitir que hoy comience de una manera diferente mi intervención. Lo hago porque hoy es día 2 de abril y se celebra el Día Mundial de Conmemoración, de Concienciación sobre el Autismo. Con mi intervención, lo que quiero es recordarles a todos ustedes que personas como estas tienen unas necesidades específicas, entre las que se encuentran las de salir a pasear, actividades que están permitidas por el Real Decreto del estado de alarma. Por ello, llamo a todos ustedes a la comprensión y a la solidaridad con este grupo y les pido que no prejuzguemos a estas personas. También, en nombre de la Guardia Civil, queremos expresar nuestras condolencias al Cuerpo Nacional de Policía por el fallecimiento por la enfermedad del COVID-19 del oficial de policía José Luis Gómez Bravo. Pésame que también quiero hacer llegar a sus familiares y amigos. Nos unimos a su dolor. Y ahora sí, ahora comienzo mi intervención informándoles que en el día de ayer casi 40.000 guardias civiles han estado presentes en sus puestos de trabajo para prestar el servicio que tenían encomendado. 19.000 efectivos han patrullado los pueblos y las ciudades de España para atender directamente las necesidades de seguridad, de auxilio, de información y de atención a los ciudadanos. En su labor de vigilancia para el cumplimiento de las restricciones de circulación y el cierre de establecimientos, estos hombres y mujeres han llevado a cabo la identificación de 125.013 personas, han interceptado 2.581 vehículos, por lo que han formulado 5.614 denuncias, un 4,5% del total de las personas identificadas, y se ha procedido a la detención de 28 personas por los delitos de desobediencia y de resistencia.
Es habitual que nos encontremos con personas insolidarias, como esos dos hermanos que se han grabado en la calle bailando y disfrazados y, por supuesto, han sido denunciados. O aquella otra persona a la que sorprendimos lanzando un paquete al interior de un centro penitenciario que contenía drogas y teléfonos móviles. También hemos continuado garantizando el funcionamiento de los servicios esenciales y a ello nuevamente 3.000 guardias civiles se han prestado. Me gustaría hablarles de los guardias civiles de las Islas Baleares que han vuelto a realizar labores de desinfección en un hospital de Formentera. Han acompañado también estos guardias civiles de Baleares a 2 convoyes con material sanitario desde el aeropuerto de Palma hasta el hospital de Son Espases, también en la misma localidad, y además vienen colaborando en la recogida y entrega de paquetes de ropa, de bolsas de ropa, entre una residencia de ancianos en Menorca y la lavandería. También la Guardia Civil de Álava, que ha escoltado un transporte de material de protección sanitario con destino al complejo hospitalario Navarra en Pamplona. En este traslado han colaborado una patrulla de la Ertzaintza. Al mismo tiempo, el despliegue del cuerpo nos lleva a estar presente en los lugares más recónditos del territorio nacional y esto nos permite tomar conciencia y contribuir a paliar las necesidades de las personas que habitan en estas zonas. Pequeñas grandes acciones, como ya me he referido en otras ocasiones, que contribuyen a resolver los verdaderos problemas que mirados desde el prisma de una ciudad pasarían casi desapercibidos. De esta forma, guardias civiles del puesto de Carreña, en Cantabria, y los de la intervención de armas y explosivos de Cangas de Onís, en Asturias, debido a las condiciones adversas meteorológicas, han comprado y llevado medicinas y alimentos desde Treviso, en Cantabria, hasta Arenas de Cabrales, en Asturias. Le han hecho entrega al alcalde de estas medicinas, de estos alimentos, y el alcalde ha sido el que los ha distribuido entre los vecinos que las precisaban. También los guardias civiles han contactado con los dueños de las explotaciones ganaderas para ver si todo estaba en orden y si tenían alguna necesidad, que podría llegar incluso a contactar con los veterinarios de la zona y atender a los animales. O también esos guardias civiles de Fuerteventura que están colaborando en el reparto de frutas y verduras que una empresa de la zona está recolectando para su entrega a las familias con dificultades. Como en días anteriores, también quiero hacer referencia a una cuestión que consideramos fundamental, cuál es la protección de las víctimas de la violencia de género. En este ámbito, 1.506 actividades de protección, 825 entrevistas telefónicas y 602 servicios de vigilancia y acompañamiento han tenido lugar. Por supuesto, también la Guardia Civil ha tenido que proceder a la detención de 2 varones por presuntos delitos de violencia de género. Uno de ellos en Málaga, en la provincia de Málaga, que fue denunciado por presuntamente ejercer malos tratos psicológicos sobre su pareja, consistentes en insultos y menosprecios. El otro, en la provincia de Las Palmas, por amenazar a su expareja y a la actual pareja de esta. Nadie, repito, nadie debe bajar la guardia en este ámbito. Por ello, ya dije ayer y me reafirmo hoy, no solo las propias víctimas, sino también los familiares, las personas allegadas, los vecinos, deben de comunicar, no tengan ninguna duda, deben de comunicar a las fuerzas y cuerpos de seguridad cualquier situación de malos tratos de la que pudieran tener conocimiento. Es labor de todos erradicar esta lacra social y con ello contribuiremos seguramente a salvar vidas y liberar a aquellas mujeres víctimas de malos tratos. Asimismo, también quiero tener una atención o llamar su atención sobre un hecho que tiene vital importancia. Me refiero, en estos días los niños, los adolescentes, pasan más tiempo del habitual con los teléfonos móviles, con los dispositivos móviles, y hay que recordar, por un lado, a los padres que estén pendientes especialmente de los más pequeños, instalándoles aplicaciones de control parental. Y por otro lado, insistir a los adolescentes, que sean precavidos, sobre todo con las imágenes que comparten, para que no sean publicadas si ellos no quieren y que puedan acabar siendo víctimas de extorsiones o de sexting. Para concluir,
Quisiera agradecer el apoyo que los guardias civiles estamos recibiendo de la ciudadanía, quien continuamente nos muestra su afecto, desde esos minoristas del barrio de Sansomendia en Vitoria que han donado material de protección, hasta esas otras familias que nos reclaman para felicitar a sus hijos, a sus pequeños, el cumpleaños o a llevarle una tarta a la abuelita porque no pueden visitarla en estos duros momentos. También a esos homenajes que compartimos los cuerpos policiales y que dedicamos a los sanitarios principalmente. Pequeños gestos, todos ellos, que nos sirven de acicate y nos estimulan para seguir luchando todos unidos contra el coronavirus. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por último le paso la palabra a María José Rayo, secretaria general de Transporte y Movilidad. Muchas gracias, Pepa. Buenos días. Como viene siendo habitual, comienzo por repasar los datos de utilización del transporte público en el día de ayer. En el día de ayer, la utilización de los servicios de cercanías y rodalíes se redujo un 12% respecto al martes, respecto al día anterior. Y la comparación entre el miércoles, ayer día 1 de abril, y el miércoles de la semana pasada ha sido de un 37% menos de utilización en el día de ayer. Por dar cifras absolutas y de esta manera tener un orden de magnitud de cuántos viajeros estamos hablando, en un día normal del mes de marzo del año pasado, en el conjunto de núcleos de cercanías y rodalíes en España se movieron 1,2 millones de viajeros. Ayer la cifra fue del entorno de los 80.000 viajeros. Y concretando, por ejemplo, en el caso del núcleo de Madrid, en un día normal se mueven unos 700.000 viajeros y ayer se movieron apenas 50.000. Vamos viendo que día a día las cifras de movilidad se reducen, ya estamos en cifras muy bajas y el margen de reducción, teniendo en cuenta que hay que mantener todos los trabajos correspondientes a sectores esenciales, ya tiene poco margen de reducción. En cuanto a los servicios comerciales de Renfe, ayer fueron utilizados por 953 personas. Ya comenté ayer el dato del día equivalente del año pasado, 89.000 personas, y vemos que la cifra es absolutamente testimonial. En el transporte de viajeros por carretera, en autobús interprovincial, el nivel de utilización continúa estable entre un 2 y un 4%, también con cifras muy bajas de ocupación. Y en el transporte aéreo, que vemos que día a día el número de operaciones en la red de AENA va bajando. Ayer el número de operaciones fue de 366, que comparada con un día normal del mes de marzo del año pasado, que fue de 5.300 operaciones, vemos que también estamos en cifras muy bajas. En cuanto a los vehículos ligeros que circulan por la red de carreteras y autovías en España, de acuerdo con los datos de la DGT, de media en la red principal estamos en una reducción de cerca de un 84%. En la semana del 23 al 27 de marzo, esa cifra media fue del 75%. También vamos observando que se va reduciendo la cifra. Y en el caso de los accesos a las principales ciudades españolas, la cifra de media en España está en el entorno del 78%, con algunas ciudades como Madrid y Barcelona por encima del 80%. En el caso del transporte de vehículos pesados, que siempre repetimos que son esenciales para el abastecimiento del país, estamos en una reducción de un 40% respecto a las cifras del año anterior, algo por encima de lo que vimos a principios de la semana. Por otra parte, informar que hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado una nueva orden ministerial, en este caso que afecta a las entidades y centros encargados del mantenimiento de los vehículos ferroviarios. Es fundamental que estos centros puedan continuar trabajando y se establecen las condiciones para facilitar su actividad. Mencionar también que en los últimos días se han realizado 20 vuelos de repatriación de españoles y que esta es una actividad que va a continuar en los siguientes días. Y con esto termino recordando a todas las personas que se encuentran enfermas y a sus familias un mensaje de ánimo, porque realmente cada día que pasa estamos más cerca del final. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues no sé si hay preguntas o... Muy bien, sí. Todos los días las hay. Vamos a comenzar también hoy por las preguntas y
Creo que podemos saludar también al doctor Fernando Simón. Lo tenemos hoy. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, hoy te vemos un poco oscuro, pero te vemos ahí. El doctor Fernando Simón es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, muy bien ahí, del Ministerio de Sanidad. Queríamos preguntarte por una lectura general de estos datos y también alguna otra concreta que se está realizando a lo largo del día de hoy. ¿Qué lectura general haces? La sensación que tiene mucha gente es que sigue la presión de los datos y se preguntan muchos cuándo va realmente a bajar el pico, ¿no? ¿Cuándo se ha llegado al pico y cuándo va a bajar? Bueno, yo creo que, obviamente, como decimos siempre, hay que andar con cuidado, pero yo creo que el foco ya no está en el pico ya estamos en él, en algunas comunidades se está bajando. El foco ahora mismo está en la hospitalización y las UCIs, que es de hecho el objetivo de estas últimas medidas, el conseguir que en los próximos días, principios de la semana que viene, no lleguemos a un nivel de saturación en las UCIs que impida tratar correctamente a todos los pacientes. Ahora mismo, según los datos que ha comentado la doctora Sierra, vemos que vamos progresivamente consiguiendo que los nuevos hospitalizados y las nuevas personas ingresadas en UCI sean progresivamente menos, pero, como también ha explicado la doctora Sierra, hay un efecto de acúmulo porque las personas que ingresan en una unidad de cuidados intensivos pasan periodos más largos de lo habitual en estas unidades y, por lo tanto, ese efecto de acúmulo es lo que puede hacer que acabemos saturando las unidades de cuidados intensivos. Ahora mismo yo creo que el foco lo tenemos ahí. Los datos que ha comentado la Secretaria General de Transporte y Movilidad, María José Rayo, son fundamentales. Todo lo que estamos haciendo ahora, todo el esfuerzo que estamos haciendo para reducir esos contactos que pueden implicar una reducción muy importante en el número de nuevos casos y, por lo tanto, en el número de personas que ingresarán en el futuro en las UCIs, es fundamental. Y cuanta más información tengamos para saber cómo lo estamos haciendo de bien, cuanto más concienciados estemos del impacto que está teniendo el sacrificio que estamos haciendo en esa movilidad y, por lo tanto, en la transmisión de la enfermedad, yo creo que mejor. Doctor, La Vanguardia le pregunta directamente cómo se explica que España registre el 20% de los fallecidos de todo el mundo por el coronavirus. Y le hace también una pregunta técnica. ¿Con qué R0 se puede empezar a pensar en desescalar las medidas de confinamiento o ampliar el estado de alerta? Sí, bueno, la explicación de la letalidad, lo cierto es que no es fácil. Sí que sabemos que en algunos periodos y en algunas comunidades autónomas aquí en España hemos tenido afectadas, como ya hemos dicho en varias ocasiones, residencias de ancianos con personas muy frágiles, que obviamente puede implicar un incremento de letalidad. Luego puede haber variabilidad en la forma de notificar los datos, pero lo cierto es que no tenemos certeza de cómo de variable puede ser esto entre unos países y otros. Y luego puede ser también, como ha comentado en alguna ocasión también la doctora Sierra en estos días, puede haber un problema de tipo de casos que se notifican. En España tenemos, obviamente, somos, si no recuerdo mal, el tercer país con más casos hasta la fecha, por lo tanto tenemos que ser de los países, en teoría, con mayor número de fallecimientos. Desgraciadamente es así. El objetivo es acabar con esto cuanto antes para que este número no siga creciendo. Hasta ahora parece ser que se están estabilizando. Obviamente las defunciones se estabilizan con un retraso importante respecto al inicio de síntomas, pero sí que es cierto que España tiene un número importante de fallecidos que nos gustaría reducir cuanto antes. Por otro lado, en cuanto a la R que nos gustaría tener para poder desescalar sería por debajo de 1. Una R por debajo de 1 implica que cada caso produce menos de un caso. Y al producir menos de un caso, la epidemia va progresivamente bajando. No es necesario estar en debajo de 1 para empezar a desescalar, porque podemos hacer un desescalamiento progresivo que permita mantener un descenso del número de reproducción, pero sí que es cierto que con las medidas que estamos ahora mismo aplicando, el objetivo sería conseguir que la R estuviera por debajo de 1. Gracias, doctor. Doctora Sierra, Informativos Telecinco dice que con los datos que acaba de aportar usted sobre la situación en la UCI, si es posible unificar el criterio de contabilización de ingresos en la UCI, si se va a unificar, ¿qué comunidades además estarían hoy peor en relación con la UCI? Hay muchísimas preguntas relacionadas con la situación en las unidades de cuidados intensivos. Sí, pues un poco como decía al principio cuando estaba dando los datos,
Los datos que nos han dado en el día de ayer y estos días pasados de las comunidades autónomas es verdad que no son uniformes, en el sentido de que unos están reflejando las UCIs acumuladas hasta el día de la notificación y otros señalan los casos que en el día de ayer, o sea, cada día en el día de ayer, estaban ingresados en ese momento en la UCI. En cualquier caso, estamos teniendo cada vez mejor una notificación individualizada de casos y cuando tengamos, en ese sentido, no es fácil, las comunidades autónomas están haciendo muchísimo esfuerzo para que podamos tener todos esos datos individualizados y ahí sí que los datos pueden ser mucho más comparables, pero estamos trabajando en ello. Servimedia le pregunta, doctora Sierra, por la cifra de contagiados, que es en los últimos 9 días de 8.000 personas de media. ¿Cuándo calculan que comenzará a bajar? Porque siguen siendo muchísimos, dice Servimedia. Sí, pues es un poco lo que decía también el doctor Simón. Estamos viendo ahora, yo creo que esto ya lo hemos contado muchas veces, pero los casos que estamos viendo ahora realmente, especialmente los hospitalizados, que es el gran grueso de los casos que están notificándose ahora, son casos que se han infectado hace varias semanas, 1 o 2 semanas. Entonces, realmente nuestra esperanza, con todas las medidas que se han puesto en marcha y lo que creemos que está pasando y va a pasar en los próximos días, es que empecemos a ver esta disminución en el incremento de casos. Pero hay que recordar siempre que una enfermedad infecciosa, desde que alguien está expuesto al virus, en este caso, hasta que desarrolla síntomas, hasta que llega al hospital, pasan unos periodos que es lo que no nos están haciendo ver tan de forma inmediata las medidas, pero nuestra no es ya esperanza, sino lo que estamos viendo en los datos que nos están notificando es que esto va a mejorar en los próximos días. Ayer sabe que había muchos comentarios en relación con los datos de las UCIs en Madrid y el país quiere preguntar algo más sobre la Comunidad de Madrid, que desmintió que los datos que se enviaron sobre la comunidad fueran correctos, también desmintió que fueran acumulados y aseguraron que era la foto fija del día. Si hay alguna manera de aclarar a qué corresponden los datos de Madrid. No, es exactamente lo que me está preguntando. Los datos de Madrid del día de ayer y del día de hoy son los datos de las pacientes que tenían ingresados en UCI la tarde anterior, que es cuando nos lo notifican. Nosotros tenemos un permanente contacto con todos los epidemiólogos de las comunidades autónomas. Puede en algún momento aparecer por informes que salen que no tenemos datos comunes, pero le aseguro que estamos constantemente en contacto con toda la gente de salud pública de las comunidades y estamos interpretando y analizando los datos de forma conjunta. Pero es verdad, los datos de ayer de la Comunidad de Madrid eran los datos que tenían en ese momento ingresados en las UCIs. General Villarroya, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, es Asturias TV, le pregunta si puede explicar qué ocurrió, qué situación se produjo ayer en Sabadell. ¿Obedece el Ejército órdenes de la Generalitat? Si nos puede explicar qué sucedió. Bueno, yo imagino que se refiere a la instalación del hospital de campaña en Parc Paulí, en Sabadell. De estos los datos que yo tengo es que ayer se requirió la presencia de las Fuerzas Armadas para instalar un hospital de campaña allí. Se procedió a la instalación en un polideportivo de la ciudad, inicialmente con unas tiendas modulares que se vieron que no eran adecuadas para la ubicación esa, puesto que era el interior de un polideportivo, y en coordinación con la Generalitat se decidió desmontar esas tiendas y montar el mismo formato que está en IFEMA y en la Fira Barcelona, que es con unos paneles desmontables y montables. Y hoy está trabajando el Ejército allí en esa situación. General, Reuters le pregunta si puede dar cifras totales de militares infectados y de militares aislados. Y también, ¿hay algún buque de la Armada Española afectado sin poder atracar en algún puerto? ¿Hay alguna operación militar española que haya tenido que ser cancelada o pospuesta por personal infectado o en riesgo de infectarse? Bueno, por los datos de hoy, de datos positivos de militares infectados por el virus, son 230 militares y aislados 3.194, que no quiere decir que hayan desarrollado síntomas, sino que estos son gente que ha estado en contacto con personas que sí han desarrollado síntomas y en prevención pues se les ha aislado.
En cuanto a la pregunta sobre un buque, no tenemos ningún buque que esté imposibilitado de atracar en ningún puerto por datos a bordo, que no hay ningún buque con personal infectado a bordo. Y en cuanto a incidencia en operaciones, pues sí, tengo que decir que en el relevo de parte del personal que estaba en la operación Atalanta en Djibouti hace una semana, pues se tuvo que posponer y volver a repatriar a las personas que iban a relevar, porque se detectó una persona infectada por el virus y nada, se trajeron aquí y se está ya preparando el nuevo relevo, que si no me acuerdo mal era el día 8 que tenía que proceder para allí, después de haber pasado aquí una cuarentena preventiva y 2 test PCR para descartar cualquier posibilidad de que haya personas infectadas. Doctora Sierra, con respecto también al número de pacientes en las UCIs y al personal infectado, hay preguntas de la revista sectorial IM Farmacias e IM Médico. La formula de la siguiente manera: Francia ha empezado a trasladar pacientes a países vecinos. ¿Qué le parece al Comité Técnico esta medida? El número de pacientes en UCIs no para de crecer. ¿Cuál es la capacidad de las UCIs liberadas que tenemos ahora mismo? ¿A cuántos pacientes más podemos atender en las UCIs españolas? Bueno, sobre si Francia ha derivado pacientes, entiendo que si lo ha derivado ha sido porque creía que en ese momento sería lo mejor para los pacientes que han sido trasladados. No tengo una opinión especial al respecto. Sobre nuestra situación de las UCIs, yo creo que ya hemos dado el dato estos días, las camas teóricas instaladas en todos los hospitales de España para cuidados intensivos, según los catálogos de hospitales que se manejan en el Ministerio, serían de alrededor de 6.000, ¿no? Más o menos. Pero no tienen nada que ver con el número de camas que en este momento hay con capacidad de atender a pacientes que necesitan cuidados intensivos, porque se ha hecho un esfuerzo desde todos los hospitales y desde todo el sistema sanitario para aumentar esta capacidad de camas de UCI. Entonces, realmente, yo no tengo en este momento el dato, pero sé que han aumentado y que cada día están sacando camas de donde se puede, ¿no? De hecho, muchos de los respiradores que se están comprando y que se están instalando tienen ese objetivo, aumentar esa capacidad de UCIs. Entonces, ¿en cuál capacidad estamos ahora mismo? La verdad es que no lo sé, porque es cada día aumentando esa capacidad, lo cual es fantástico, ¿no? Es una respuesta del sistema muy buena, la verdad. El Huffington Post le pregunta a los responsables de la Policía y de la Guardia Civil, al comisario principal y al general, si podrían detallar los principales motivos por detenciones y denuncias. ¿Qué sabemos, comisario? Bien, normalmente los datos que estamos facilitando en estos días vienen motivados fundamentalmente por desobediencias a las instrucciones que imparten los agentes de policía y por resistencia a cumplir las instrucciones que se les dan en cuanto a la obligación de mantenerse en sus domicilios, puesto que se está saliendo. Estas personas incumplidoras salen a la calle a hacer actividades de las que no están autorizadas. Esos son los 2 motivos fundamentales de las detenciones. General, sí, ¿puede aportar algo? Básicamente lo mismo, o sea, es la desobediencia a las órdenes, a las instrucciones de los agentes de la autoridad, en este caso de los guardias civiles, y luego la reiteración de conductas a las que me vengo repitiendo en estos días. Es decir, la gente, pues, después de llevar un periodo en su casa, pues sale, oye, no salgas, vuelven a salir y, bueno, pues esto ya, de alguna manera, hay que reconducirlo. Y, en principio, pues una advertencia leve, como puede ser una denuncia, pero si la conducta ya se torna en agresiva o hay otras implicaciones, pues ya tendríamos que hablar del Código Penal y de ahí vendrían las detenciones. 7TV Andalucía le pregunta a la secretaria general de Transportes, María José Rayo: ¿el puerto de Algeciras ha recuperado ya la normalidad tras el paro de 6 horas sufrido entre la noche del lunes y la madrugada del martes? ¿Es posible que ese escenario se pueda repetir debido a la presión de los trabajadores de la estiba? Bueno, las últimas noticias que tengo es que la situación en el puerto de Algeciras se ha normalizado hasta el punto en el que no estamos en una situación normal, estamos en una situación completamente extraordinaria, pero se han superado los paros y se continúa trabajando. Y desde luego se está trabajando para que no vuelvan a producirse.
Hay que tener en cuenta que el abastecimiento del país requiere que cada eslabón de la cadena intermodal, sea la parte de transporte marítimo, transporte terrestre o cuando viene en transporte aéreo, debe funcionar a la perfección y todos los puntos de intercambio modal, como son los puertos, deben seguir trabajando. Entonces, seguro que por una cuestión de responsabilidad y, por supuesto, condicionada a la situación sanitaria, hará que se puedan superar los problemas que haya habido. Radio Pública Autonómica de Asturias le pregunta, secretaria general de Transportes, si afectará el parón de las obras del AVE en su conexión con Asturias. La semana pasada hubo una pregunta similar respecto a los plazos del AVE a Galicia. Y la posición del Ministerio en estos momentos es que ahora la prioridad es acabar con esta epidemia, el poner todo de nuestra parte, y en eso se está centrando todos nuestros esfuerzos. Una vez que pasemos con esta etapa, se analizarán todos los plazos de obras que hay en distintas partes de la geografía española y se mirará qué efecto ha podido tener este periodo. El Independiente le pregunta a doctora Sierra, al saber sobre los datos de las UCI que no son uniformes, ¿por qué se expresan como si lo fueran? ¿No tenían conocimiento de que era así? ¿Esa comunicación de datos diarios es solo de Madrid o lo está haciendo así alguna otra región? Es decir, esa falta de uniformidad en los datos de la UCI, que ha sorprendido a la prensa. No es la única región, son mínimas, pero hay 2 o 3 comunidades más que están dando datos agregados. Como le digo, cuando de verdad tendremos una imagen buena de cómo es la evolución y cómo están evolucionando, es cuando podamos tener todos estos datos individualizados, que cada día las comunidades tienen que estar notificando al Centro Nacional de Epidemiología, donde se hacen análisis más profundos de todo lo que está pasando. Y ahí es donde tendremos de verdad una capacidad de análisis de lo que ha sido y lo que está siendo la evolución de las UCIs. Son algunas comunidades, como decía, las que es verdad que están dando estos días datos agregados y sí que lo sabemos y lo estamos analizando como tal. Una pregunta sin especificar el destinatario, pero que traslada el diario ABC. ¿Cuánto material sanitario procedente de China se ha quedado en tierra? ¿Por qué llegó ayer un avión a Madrid con solo 800 kilos de material cuando la capacidad es mucho mayor? ¿Por qué se ha quedado material en la aduana? ¿La aduana china se ha incautado del resto por no tener documentación en regla o estar mal empaquetado, sin traducciones? ¿Hay alguna explicación? Realmente no, es una pregunta que en todo caso trasladaremos a los responsables de los ministerios, pero que se formulaba sobre la llegada constante de material y estas dudas que expresaba el diario ABC. Bueno, pues si les parece vamos a concluir la rueda de prensa. No sé si tenemos todavía conexión con el doctor Simón. Doctor Simón, sí, había una pregunta de la COPE, porque el tema de los test es un asunto constante también en las ruedas de prensa. Y pregunta si se están haciendo test de anticuerpos en España. ¿Qué ha ocurrido con la validación de las pruebas del gran cargamento llegado el lunes a China? Vuelve a preguntarnos la COPE. En relación con lo de los test de anticuerpos, ¿nos puede decir algo, doctor Simón? Bueno, los test de anticuerpos se han estado validando en el Centro Nacional de Epidemiología. Ya se tienen resultados de microbiología. Ya se tienen resultados de estas validaciones y ahora es el momento de iniciar su uso de la forma adecuada en los puntos adecuados. Hay diferentes objetivos para el uso de estos test. Pueden ser en algunos casos para diagnóstico, lo que pasa es que al ser test serológicos, obviamente se detectan los anticuerpos, es decir, las defensas que generan las personas contra el virus, se detectan con un poco de retraso y por lo tanto no se pueden utilizar en la fase inicial de la enfermedad, pero sí que nos sirven para valorar el diagnóstico en personas que ya lleven unos días de evolución, pueden reducir la carga de la necesidad de hacer PCRs en los laboratorios, pueden ser utilizados a nivel comunitario y en grupos específicos de interés, especialmente vulnerables, que lleven unos días con infección para descartar o confirmar infecciones y, por lo tanto, poder aislar a los pacientes. Y podemos utilizarlos, además, para hacer los estudios poblacionales de seroprevalencia que nos permitan valorar cuál es el estado inmunitario de nuestra comunidad. Es cierto que los test serológicos, los test rápidos, no son perfectos, pero sí que son suficientemente buenos para utilizarlos
para todos estos objetivos que hemos mencionado, sabiendo que tienen que reposar también en algunos casos sobre un segundo análisis de PCR para algunas de las pruebas que puedan salir o negativas o positivas según las características de los diferentes tests. Pues muchas gracias, doctor Simón. A recuperarse. También enviamos un saludo al Teniente General y Director Operativo de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, y al Director Operativo de la Policía Nacional, el Comisario Principal, José Ángel González. Y despedimos a los participantes en esta rueda de prensa de hoy, la doctora Sierra, María José Rayo, Secretaria General de Transportes, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Miguel Ángel Villarroya, el Comisario Principal, José García Molina, y el General José Manuel Santiago Marín. Gracias a todos y gracias a los participantes.